gramatical material. La estructura material es como la teoría de la razón jurídica y eso va para el ramo de institución de derecho de la teoría, digamos, tenemos cuenta. Trata que tenemos estructura gramatical y estructura lógica. En lo relativo a la estructura gramatical, ¿en qué consiste la estructura gramatical? La estructura gramatical consiste en producir relación con el significado y ordenación de las palabras. Significado y ordenación de las palabras. Es decir, con el lenguaje que emplea la norma jurídica. El sistema de estructura gramatical no. Pero se refiere al significado y ordenación de las palabras. Cuando digo significado, es significado. Su sentido semántico de las palabras. La ordenación, estamos hablando de la lógica de las palabras. Significado y ordenación de las palabras. Es decir, con el lenguaje que emplea la norma. Entonces, estructura gramatical, el lenguaje. El lenguaje, ¿cierto? Dice razón con el lenguaje. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto del lenguaje? ¿Por qué es necesario darle mayor importancia? Porque las normas, o sea, las disposiciones, exactamente, ya sabemos que hay una diferencia de disposición, norma. Las disposiciones se encuentran expresadas gramaticalmente y quien quiera ser profesional del derecho debe tener competencia en este orden de materia, en el tema del lenguaje, bastante superior al promedio. A veces esto se olvida, se tiene por obvio, se piensa que, bueno, hablando el idioma en que están expresadas las disposiciones, bastaría, ¿cierto? Pero no, el tema gramatical es una destreza importante en la profesión jurídica, en la profesión legal. Entonces, cuando algunos manuales no tratan el tema de la estructura gramatical, tienen un error. Y yo hace poco estaba leyendo un libro de un autor alemán en donde remarcaba este punto, de que las destrezas en orden gramatical son básicas de la profesión del derecho. Entonces, debe verse, examinarse a lo menos someramente que esto es la estructura gramatical. Ahora bien, para efectos de la estructura gramatical, tenemos que entender que el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje es aquello que nos permite comunicarnos con los demás, ¿cierto? Conjunto de símbolos y signos que permiten comunicarnos con los demás, que permite la comunicación entre las personas. El lenguaje no es más que eso, ¿cierto? Un conjunto de signos y símbolos que permiten la comunicación entre las personas. Y tiene el lenguaje tiene como elementos claramente las personas que lo usan, ¿cierto? El significado, la expresión gráfica o verbal de la palabra, que puede ser una expresión escrita, grafema, o una palabra hablada, fonema, ¿cierto? Es una expresión gráfica o hablada. Como dije, el lenguaje, conjunto de símbolos y signos que sirven para comunicarse con los demás, y está compuesta por las personas que lo usan, o sea, emisor y receptor, así se llama, ¿cierto? En la teoría de la comunicación, emisor, receptor. Está formado por los signos que son escritos o verbales, por el significado de las palabras, ¿cierto? Y por, esto es discutido, pero va igual, la convencionalidad del significado. La convencionalidad del significado. Es decir, cuando hablamos de convencionalidad del significado, estamos diciendo que las cosas se designan de una determinada manera, por ejemplo, una mesa, para hacer una cosa no tan abstracta, porque hay un acuerdo social en orden aquí, algo con 4 patas que sirve de soporte para poner cosas, se llama mesa. Está la convencionalidad del significado. Entonces, elementos del lenguaje, las personas que lo usan, el sentido gráfico o verbal, o gestual, también puede ser gestual del idioma, del lenguaje, y aquello que hace referencia con el lenguaje, y también la convencionalidad, en el sentido que
El lenguaje supone convenciones sociales acerca de el significado de las cosas, ¿cierto? Entonces yo una construcción de 10 pisos, ¿cierto?, le llamaré edificio, porque todo el mundo está de acuerdo en que eso se llama o debe llamarse edificio, una convencionalidad. Ahora bien, ¿por qué se critica, ¿cierto? Porque hay algunas palabras que en realidad no hay ninguna convencionalidad, no hay ninguna convencionalidad, sino que se imponen por razones autoritativas, de autoridad. Simplemente no hay acuerdo, porque convencionalidad estoy diciendo que las palabras hay un acuerdo social implícito, designar, esa es la convencionalidad. Todo el mundo sabe que es una mesa, y esta es una cosa con 4 patas para sentarse en una silla. 4, 3 patas, ¿cierto? Base que se va a llamar silla. Y que si no tiene respaldo se llamará piso, ¿cierto? Entonces, no un acuerdo, pero hay ciertas cosas en las cuales no hay convencionalidad, no hay un acuerdo, sino que las palabras tienen un significado por razones autoritativas. Se imponen, autoritativas, de autoridad, se imponen. Pero en cuanto a las clasificaciones del lenguaje que nos interesan, nos importan dos para llegar a las conclusiones interesantes. La primera clasificación del lenguaje es aquella que distingue entre el lenguaje natural y entre el lenguaje técnico. Y este lenguaje técnico se divide en semi-técnico o artificial. Artificial, da lo mismo las palabras, pero la idea es un lenguaje natural o un lenguaje artificial. Y el lenguaje artificial puede ser técnico o semi-artificial, o artificial o formal, también llamado formal. El lenguaje natural, tengámoslo claro, ¿cierto?, es aquel lenguaje que se usa cotidianamente para comunicarse entre las personas, corresponde al idioma de cada país. Lenguaje natural, ¿cierto? Corresponde al lenguaje, a aquel lenguaje que se ocupa entre todas las personas para comunicar. Nosotros estamos ahora, en este momento, estamos ocupando el lenguaje natural, ¿cierto? El lenguaje que todas las personas usan para comunicarse dentro de una sociedad dada, dentro de una comunidad dada, y corresponde al idioma de ese país, ¿cierto? Con todas las particularidades, los fenómenos sociales, antropológicos, culturales, históricos, que lo implican, no es una cosa sencilla. El lenguaje natural. Y también hay un lenguaje, el gran problema del lenguaje natural, como se dice, es la vaguedad, la imprecisión. El lenguaje natural es vago, impreciso. Por mucho que nosotros construyamos una definición, la definición no encierra exactamente lo que se quiere significar. El lenguaje natural es vago. Quizá, bueno, los que se dedican a la literatura le encanta eso porque, bueno, da unas posibilidades limitadas de escribir cosas que se pueden entender en múltiples sentidos. Pero para los derechos eso no es muy bueno. Los derechos necesitan un acuerdo preciso de orden a que las cosas signifiquen algo. Entonces, para efectos de áreas como el derecho, la vaguedad del lenguaje natural es un defecto. Claro, para la poesía podrá ser muy evidente que una palabra tenga múltiples significados, bueno, todo el mundo sea objeto de diferentes interpretaciones, la poesía ya muy bien. Pero la vaguedad para el derecho no es una cualidad favorable. Y también hay un lenguaje técnico. Este lenguaje técnico puede ser semitécnico. Cuando hablamos de lenguaje técnico es aquel creado deliberadamente. Aquel creado deliberadamente en un ámbito de la cultura, ¿cierto? Por ejemplo, el lenguaje de ciertas profesiones, etc. Ahí vamos a dar los ejemplos de lo que pasan acá también. Pero es aquel creado deliberadamente en un área de la cultura o de la ciencia. Y este puede ser semi-artificial o técnico, semi-artificial o técnico, y artificial o formal. ¿Cuál es un lenguaje semi-técnico? El lenguaje semi-técnico o semi-artificial o semi-técnico es aquel que combina palabras del lenguaje natural con palabras especialmente definidas en ciertas áreas. Por ejemplo, el lenguaje típico es el lenguaje de la medicina.
¿cierto? En donde, claro, si uno lee un libro de medicina va a haber palabras que lo va a entender claramente, ¿cierto? Son palabras del lenguaje natural. Pero hay algunas que son palabras técnicas, entonces están combinadas, ¿cierto? ¿Y cuál es la gracia del lenguaje técnico, oficial, semi? En orden a que se evita la imprecisión y la variedad del lenguaje natural. Entonces, hay muchas áreas del conocimiento en donde, ¿cierto?, aparecen palabras comunes, pero también aparecen unas que son especialmente propias de una cierta disciplina, ¿cierto? O sea, hay una combinación, con lo cual se pretende evitar la variedad. Y el lenguaje artificial o formal, no se me explica, artificial completamente, o formal, es aquel en que ya se reemplazan las palabras, ¿cierto?, por símbolos. Por ejemplo, el lenguaje de la lógica, el lenguaje de la matemática, por ejemplo, el lenguaje que va implícito en una partitura, ¿cierto? Allá aparecen símbolos, ¿cierto? Una cosita negra son tanto tiempo, una blanca, y una serie de cosas que todos los entendidos manejan, yo no tengo idea. Pero ahí ya no hay palabras, ¿cierto? Pero hay un lenguaje. Pero también las coreografías hay idiomas para representar una coreografía, de verdad que el que maneja ese idioma, que es formal completamente, la ve y la puede implementar, no sé, las coreografías también, ¿cierto? Una coreografía que escribe, hay ciertos lenguajes formales en donde quienes manejan ese lenguaje pueden no es la palabra implementar la coreografía. Interpretar, sí, pueden ejecutar. Entonces, el lenguaje, los lenguajes semi-formal, ya aquí, o sea, técnico, o sea, formal, o artificial, ya no hay palabras, no existen palabras, sino que existen números, símbolos, signos, ¿cierto? Esa es una clasificación que la bajaré porque me interesa resaltarla. Y la segunda clasificación que no es una clasificación en realidad, es distinguir acerca de las funciones que tiene el lenguaje, o sea, de qué sirve el lenguaje. Y a lo menos sirve para 3 funciones, pero podríamos unas 4 o 5 más, pero las principales. Primero, una función informativa o descriptiva. Informativa o descriptiva. Es una función informativa o descriptiva. ¿Qué significa una función? No, primero enumerar. Segundo, una función expresiva. Y tercero, una función directiva o prescriptiva. Prescriptiva. Una función prescriptiva o directiva. Pues una función informativa o descriptiva, una información expresiva, o sea, una función expresiva, una función directiva o prescriptiva. Oye, mi letra está muy malo, pero por lo menos pronuncia bien, me apoya. Entonces, el lenguaje puede tener esas funciones, ¿cierto? La función informativa o descriptiva es aquella que pretende, en que se usa el lenguaje con esta función, ¿cierto? Cuando pretende entregar información objetiva acerca de un estado de cosas existente. Por ejemplo, que yo diga, el Everest tiene 8.100 metros, algo así, 8.000 y más. Entonces estoy usando el lenguaje, sí, correcto, ¿cierto? Pero en una función informativa o descriptiva, ¿cierto? Que aparentemente objetiva, o sea, objetividad está por ahí, no, pero aparentemente objetiva, ¿cierto? Que yo diga, por ejemplo, el Cerro Santa Lucía está, no sé, pues como 500 metros sobre el mar, creo, o 1000, no sé. Entonces estoy en una función descriptiva. O que sé yo, para poner un ejemplo ridículo, el día lunes aparecen los suplementos deportivos en los viajes. Una función descriptiva, función del lenguaje para escribir algo. Hay generalmente de forma objetiva. También tiene una función expresiva. Una función expresiva
en lo cual aparece toda la subjetividad de las personas en el lenguaje y pretenden transmitir emociones, sentimientos o provocarlos, transmitir o provocarlos, la función expresiva del lenguaje. El lenguaje típico de la poesía, la literatura, que es una función expresiva, en que aparece toda la subjetividad de la persona y lo que pretenden es transmitir emociones o provocarlas. Es una función expresiva. Y por último, una función directiva o prescriptiva, ¿cierto? Que lo que pretende es obtener un comportamiento. Ustedes ya tienen que ver para dónde va pretende obtener un comportamiento, como por ejemplo el lenguaje de la publicidad. Tenemos ese ejemplo primero para no ser tan obvio, es el lenguaje de la publicidad. Claro, tome champán Valdivieso. Ustedes han visto un aviso antiguo que hay, fue declarado monumento de cultural, esta cosa que tiene Bustamante, entonces el lenguaje de la publicidad, claramente tome Coca-Cola. ¿Qué está esperando? ¿Sí? Esperando obtener una conducta. Uno podría pensar que está describiendo la Coca-Cola, pero en realidad lo que principalmente quiere obtener una conducta. Ahora bien, estas son las funciones más básicas del lenguaje, ¿cierto? Una función informativa, descriptiva, una función expresiva, una función directiva o prescriptiva. Pero lo correcto es que estas funciones no aparecen tan nítidas, siempre aparecen entremezcladas. Eso es lo exacto. Siempre aparecen entremezcladas, combinadas. No aparece el lenguaje utilizado en una función pura, ¿cierto? Tenemos el ejemplo, cuando hablamos del Everest tiene 8000 metros, ¿cierto? Claro, estamos usando la función descriptiva, ¿cierto? Pero alguien podría imaginarse lo majestuoso que significa eso, ¿cierto? Y la altura, que sé yo, entonces podría estar en una función expresiva también, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, ustedes se acuerdan esa famosa poesía de nuestra poetisa Gabriela Mistral, ¿cierto? Un premio Nobel, que ella dice: piececitos de niño azulosos de frío, como os ven y no os cubren, Dios mío. Entonces, claro, está usando el lenguaje en una función expresiva, ¿cierto? Pero también está escribiendo algo, ¿cierto? Unas patitas de niño con frío. Y también está pidiendo algo, ¿cierto? Que lo cubra, está en una función prescriptiva también. El lenguaje no es tan categórico en cuanto a sus funciones. O sea, lo exacto es decir que el lenguaje cumple preferentemente algunas tareas, preferentemente alguna de estas funciones. Y ahí viene lo que me interesa: el lenguaje y el derecho. Cuando hablamos del lenguaje y el derecho, estoy queriendo decir, en el lenguaje que emplea el derecho, ¿qué tipo de lenguaje es? ¿Es un lenguaje natural? ¿Es un lenguaje técnico? Y si es técnico, ¿es semitécnico o justamente artificial o técnico? ¿O bien formal o simbólico, formal? Y la segunda pregunta: ¿en qué función se emplea el derecho del lenguaje? ¿En una función informativa, expresiva o directiva? Entonces, la primera pregunta: ¿el derecho ocupa el lenguaje? Estamos claros que ocupa el lenguaje, ¿pero ocupa el lenguaje natural o el lenguaje técnico, en algunas de las dos posibilidades, semitécnico o bien artificial o formal? ¿Qué creen ustedes? Semitécnico. Démonos cuenta de la definición que dijimos. Este lenguaje semi-artificial o técnico combina palabras del lenguaje común con palabras del lenguaje inicialmente definidas. El lenguaje natural es el que corresponde al idioma de cada país, ¿cierto? El lenguaje formal, ya que no hay palabras, existen símbolos, signos, ¿cierto? Entonces, con un agregado: el derecho tiene por lógica ser entendido por todas las personas, por todos sus destinatarios, sepan saber escribir solamente o bien tengan un postdoctorado en Oxford. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje es el derecho? Para entender el tipo de...
tengo que expresarla por esto, pero si yo veo la palabra casa en una norma, ¿qué tendré que entender? Una casa. Si yo veo que él usa la palabra cónyuge, ¿qué tendré que entender? Una persona que está casada con otro. Es decir, el lenguaje, si yo veo que, por ejemplo, dicen en materia de derecho penal, es muy variado, ¿cierto? El que haga un escalamiento y ande como que porte un arma, ¿qué tendría que entender por arma? Porque claro, si alguien, si dice a aquella persona que anda armada, ¿cierto? Claro, evidentemente yo tendré que, si anda con un Winchester no va a quedar duda que está armada, ¿cierto? Pero si anda con un alfiler grande, será armado. Entonces no, el derecho normalmente ocupa el lenguaje natural, porque tiene que ser entendido por todos sus destinatarios para que así le den cumplimiento, sin perjuicio de que excepcionalmente usa un lenguaje técnico o semi-oficial en el caso de las palabras definidas por la ley. Y claro, ahí hay una definición legal, ¿cierto? Con lo cual se tiende a evitar esa vaguedad que es propia del lenguaje natural, porque si el Código Civil no definiera lo que es la ley, ¿cierto? En su artículo primero, podría haber cuántas definiciones de ley como cuántas personas, y ya la definición no es muy pacífica, ¿cierto? Entonces, la palabra definida por la decisión, uno podría entender de varias formas lo que es un instrumento público, pero la palabra instrumento público está definida por la decisión. Funcionario público, formalidad legal, instrumento. La escritura pública da una definición. Es muy común de las normas definidas, ¿ya? Pero ahí estamos en el lenguaje técnico. Entonces, lo normal en cuanto a lo regular, en cuanto a qué lenguaje utiliza, el lenguaje natural. Y esto tiene impacto en materia de interpretación. Ustedes vamos a ver, ustedes en el segundo semestre, que las palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio, de acuerdo con el uso general de las mismas. O sea, estamos hablando del lenguaje. Algunos dicen que ese uso general es el diccionario, pero lo cual no es exacto. Porque dice, el código dice según el uso general, está refiriendo al uso común. A eso se está refiriendo. Entonces, salvo las palabras definidas por la ley, en donde, claro, hay un lenguaje técnico. Pero no usa regularmente el lenguaje técnico, ¿no? El lenguaje natural. Y por último, en cuanto a las funciones del lenguaje, el derecho, ¿en qué función empleará el lenguaje? El derecho busca generar emociones. Yo no creo, yo me imagino que algunos se emocionarán, ¿cierto? Pero el derecho busca, y las normas buscan generar emociones, o buscan describir y informar acerca de algo, o bien persiguen una conducta. Persigue una conducta. Persigue una conducta, claro. Lo que el profesor Papi dice, normas prescriptivas, es una conducta. Claro, correcto. O sea, el derecho usa su lenguaje en su función prescriptiva, por cuanto pretende obtener una conducta, lo que son las normas prescriptivas, justamente. No obstante, ¿cierto? Las otras restantes normas, las que definen, también tienen una función informativa. También las normas que definen también tienen una función informativa. Pero lo común es que use el lenguaje, porque lo común y la regla general es que las normas sean prescriptivas, en el sentido que dan más rápido, que regulan la conducta. Y ese tipo de normas está claramente, está el lenguaje usado en función prescriptiva o directiva, pretende tener una conducta. Pero no todas las normas son prescriptivas, no todas las normas jurídicas son prescriptivas. Y hay otras que más bien tienen, como las que definen, los que otorgan competencias, tienen una función más bien informativa o descriptiva. Digamos algo así para que vean que estos temas de derechos son muy entretenidos. Después vienen esos ramos fome, derechos civiles. Claro, entonces uno dice, ¿para qué sirven definir? ¿Qué sentido tiene una definición legal? Pensemos en el artículo 1 que define ley. Entonces, claro, entonces la palabra ley incluso una declaración de voluntad soberana, requisita la forma, requisita la función, manda, permite, ¿cierto? La definición de ley. Entonces imaginémonos que en el Código Civil, una imaginación,
podría perfectamente eso saberse con todos los ordenadores. Uno pone la palabra root. Imaginémonos que el Código Civil use la palabra ley 380 veces. Imaginemos, la palabra ley aparece 380 puntos, perfectamente puede hacer ejercicio. Se mete en la web de la Biblioteca del Congreso Nacional, abre el archivo Código Civil, buscar, pum, ley. Entonces aparece el nombre, uno podría saber el número exacto de veces que usa la palabra ley el Código Civil, ¿cierto? Y ya es más complicado en el ordenamiento jurídico, pero usa el Código Civil. Y nosotros sabemos que la palabra ley está definida en el artículo primero del Código Civil. Y la usa el Código Civil, imaginémonos 380 veces. Porque mañana voy a traerle el número que la usa el Nosotros estamos, por ejemplo, suponiendo que tenga 380 veces, una cantidad de veces alta igual de todas maneras. ¿Qué está queriendo suceder ahí? Que en todas aquellas disposiciones en que usa la palabra ley, está este artículo primero integrando todas aquellas 380 disposiciones, está formando parte de esa disposición. Porque aparece la palabra ley, entonces la palabra ley se va. Entonces, en el fondo las definiciones son una expresión muy marcada de economía de texto, de seguridad, de certeza. Cada vez que aparezca la palabra ley, ¿cierto?, esa norma va a ser una norma claramente incompleta, como dije en el concepto que vimos ayer, porque se integra a lo menos con la definición de ley del artículo primero, ¿cierto? Cada vez que usa la palabra ley, yo tengo que como copiar y pegar el artículo 1, se lo pongo ahí, en el entendimiento de la norma, ¿cierto? Entonces las definiciones legales en realidad como que integran las normas prescriptivas, esa debería ser su naturaleza. Ya que fueron nombradas dos veces, digamos, ¿qué son estas definiciones legales? Que son raras, porque uno dice, ¿para qué sirve que la ley es de China? En realidad, cada vez que se usa la palabra, ustedes ven, por ejemplo, que la ley de compras públicas del Estado define lo que es una licitación pública, su artículo 2, 3, de las definiciones. Entonces, cada vez que aparezca la frase licitación pública, yo tengo que entender lo que de ahí dice. Entonces, está integrando todas las veces la palabra licitación pública, la definición. Esa es la única ventaja de la definición. Una ventaja economía muy grande. 19:35. Ya, dejémoslo aquí nomás, solo porque quiero cumplirle también con la norma. Mañana vemos lo de, el sábado vemos lo de estructura lógica y definición de vamos a ver las notas, pero hagamos alguna observación respecto de la, porque ya cogió más del 50%, y uno ya puede estadísticamente formarse un concepto, pero también es bastante bueno, ¿cierto? Algunas mejores que otras, como siempre, pero hay todos 3 o 4 casos ya, entonces estadísticamente deben ser un poco más. Y cuando se habla de criterios caracterizadores, los explican. Entonces, normas morales, entonces los criterios caracterizadores, pero no autónomos, eso no era lo que se pedía. Lo que se pedía era cuál aplica y por qué. Porque la pregunta no era cuáles son los criterios caracterizadores, sino que estaba hablando de la aplicación de los criterios caracterizadores. Entonces, es uno u otro, no es los dos. Y hay varias pruebas que incurren en esa inadvertencia, digamos. Porque claro, entonces ¿cuál aplica? Si están los dos puestos autónomas, cuando el productor es el mismo autónoma, cuando ¿cuál aplica? Entonces en el fondo no era lo pedido, ¿no? Pero ese es como el principal base, digamos. Veamos la lista. Vamos a ver las notas de aquellos que la tienen, que son más de la mitad, y vamos, si quiere esperar su nota, y lo puedo antedatar, lo dejamos, los que no están, lo dejamos para el final, para que la escritura gramática. ¿Alguna duda, alguna consulta para la prueba mañana? Está claro, ¿sí?
se pasa.